dar gracias al Señor, pero antes de todo quiero dar gracias al Señor porque muchos saben lo que pasó el sábado pasado, y por los que nos están viendo por medio de las pantallas aquí en Facebook y YouTube, mi hija estuvo en un accidente horrible con un motor en un barco, y estaba en un tubo, y su hermana y ella estaban bajándose del tubo, y el motor supuestamente estaba apagada. Y cuando pasó, empezó a gritar que el motor le estaba atacando los pies, el cuerpo. Apagamos el motor, yo brinqué en el agua, la saqué, y fue un milagro de Dios que Dios estuvo ahí con sus ángeles protegiendo a su cuerpo. Y fue a Tampa General, la volaron por el helicóptero a Tampa General. Y yo y mi esposa Bárbara no pudimos ir, fuimos manejando de aquí hasta allá, y se imagina, fue las 2 horas más largas en esta vida, orando. Y cuando estábamos 15 minutos llegando ahí al hospital, nos llamó el cirujano en el pediatra y nos dijo: todo va a estar bien, gracias a Dios, no hay ningún hueso, no hay ningún nervio, no hay ningún tendón, no hay ninguna arteria que fue dañada, fue la protección del Señor sobre ella. Entonces yo quiero dar un testimonio, un fuerte aplauso al Señor por gracia, por lo que su protección sobre ella. Va a estar caminando en 2 o 3 semanas muy pronto en los 2 pies, y ya en 3 semanas hace una recuperación total, 3 meses. Entonces yo quiero orar, y si oren esto conmigo. Esto viene del Salmos 46. Vamos a estar de pie y darle gracias al Señor. Oren esto conmigo mientras yo hagan la oración. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra esté temblando y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque todas las aguas están temblando, todo se está moviendo y tiemblan los montes a causa de la impitud. Dios está en medio de ellos, no será conmovida. Dios la ayudará y será a tu mano derecha. Venid y vean las obras de Jehová, que ha puesto sobre la tierra, que hace cesar las guerras, hace los callar la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias por tu protección, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Bueno, pueden tomar su asiento, y muchas gracias otra vez por todas sus oraciones durante este tiempo. Por Bárbara y yo fue algo muy fuerte, pero de veras algo que sentimos constantemente fue la oración del pueblo de Dios, no solamente de este grupo, de esta iglesia, pero de la iglesia First Pres, de la iglesia First Baptist. Había iglesias en Puerto Rico que estaban orando por nosotros. Habían iglesias obviamente de mi familia en diferentes estados que estaban orando por nosotros. Y Dios siempre tiene un propósito. Y una canción que a mí me ministró mucho durante los 4 días después fue una canción que se llama Protector, de Kim Walker Smith. Si tienen, está en inglés, pero es una canción es increíble, de ánimo, de la protección de Dios sobre nuestras vidas, y se lo recomiendo. Estamos estudiando acerca de mañana, mediodía y noche, ritmos de la gracia de Dios. Y tal vez algo pase, tal vez como nos ha pasado a nosotros estos últimos días, o tal vez está pasando en este momento, y Dios está mostrando su gracia, su poder, y tal vez te ha bendecido de una forma u otra, tal vez una forma que no esperabas, como nosotros hemos sentido la bendición del Señor y la protección de Dios, y el amor de diferentes personas trayendo regalos y diferentes alimentos para nosotros. Y quiero que nos enfocamos en una historia, porque se acuerdan que en Mateo capítulo 3 vemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está empezando su ministerio público en Mateo 23 y fue bautizado, y fue un evento de una confirmación, de ánimo de todo lo que Dios iba a hacer iba a hacer por medio del Salvador del mundo. ¿Se acuerdan de la historia en Mateo 3?
que se viene enfrente de Juan el Bautista y vemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que desciende como una ave y vemos la voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo, créanlo, este es el Salvador, este es el Mesías que han esperado, y se acuerdan en ese momento. Y la pregunta para usted y para mí es: tal vez Dios te ha dado en estos últimos 2 semanas o este último mes su confirmación de su promesa, de lo que está haciendo en tu vida. Y para nosotros fue esto la semana pasada, la confirmación, la protección de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después de algo, una confirmación de Dios? Porque Dios estaba preparando a su Hijo por lo que venía. Y vemos lo que pasa en esta historia de cómo podemos desarrollar ritmos de la promesa y la gracia de Dios en nuestra vida para darnos el poder, la gracia y darnos el salud para continuar. Porque la razón por la cual Dios te ha dado esa bendición, esa confirmación, ha puesto eso en tu vida en este tiempo, es específicamente por lo que viene, específicamente por lo cual estás pasando en este momento. Y vemos la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Marcos 1, versículos 9 al 13. Si tienen sus Biblias, es el Evangelio de Marcos, versículos 9 al 13 del capítulo 1. Porque vimos hace 2 semanas pasadas acerca de ritmos de la gracia de Dios, de mañana, mediodía y noche, de cómo Daniel y cómo los salmistas oraban, se enfocaban y tenían ritmos de cuando estaban enfocándose en la palabra de Dios. Y como nosotros como cristianos, específicamente empezando un año escolar nuevo, los niños están regresando a la escuela, tenemos que empezar otros ritmos de la gracia de Dios. Porque si hacemos lo que hemos estado haciendo, vamos a tener el mismo resultado. Hablamos acerca de eso hace 2 semanas anteriormente. Si hacemos lo que siempre hemos hecho en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal con el Señor, en nuestras amistades, vamos a tener el mismo resultado. ¿Y cómo podemos empezar nuevos ritmos para recibir más de la palabra, más de la gracia de Dios? Porque un día tal vez dices: no voy a cambiar nada, esto va a pasar, toda esta pandemia va a pasar. Pero un día malo lleva una semana mala lleva un mes que va muy mal, y un mes muy mal lleva un año. Y si no cambiamos algo, pasa continuamente hábitos que estamos desarrollando en nuestras vidas que no traen el cambio que Dios quiere para nosotros. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13, dice esto la palabra de Dios, hablando acerca inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, después de ese evento de confirmación, de bendición del Señor, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que está haciendo en este momento. Dice esto: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, ¿por qué es que inmediatamente después del bautismo del Señor que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto? ¿Fue un truco del diablo? ¿Fue algo de lo que un ataque espiritual por 40 días? ¿Por qué específicamente? Y el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Siempre dice inmediatamente esto, inmediatamente pasó esto. El Evangelio de Marcos siempre habla acerca de la acción, de lo que estaba pasando en la vida de la iglesia y de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Pero el libro de Lucas y Mateo, el Evangelio de Lucas y Mateo, nos dan otros detalles que no nos da Marcos. Y para Jesús el desierto era diferente.
Y cuando nosotros hablamos acerca del desierto, hablamos acerca de un tiempo donde no vemos tal vez la presencia de Dios. En el desierto hablamos acerca, Señor, estoy pasando por un desierto, mi vida, no veo tus obras en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Me siento seco, no estoy refrescado por tu palabra o por la bendición. Y cuando nosotros pensamos acerca del desierto, tal vez pensamos de cómo Dios sacó a Adán y Eva del jardín, ¿verdad? Y los llevó fuera del jardín y dicen que lo llevó a otro lugar. Pero en este momento Dios estaba haciendo algo en el desierto, porque Jesús no odiaba el desierto, ¿sabían? Jesús le gustaba apartarse a lugares, estar con su Padre Celestial. Y aunque vemos que Marcos dice que fue tentado por el diablo en el desierto, vemos algo más. Mire, en Marcos 1, versículo 31 dice, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y fue a un lugar desierto, allí y oraba. Jesús también se apartaba después de tiempos de estar con la multitud. Dice en Mateo 14, versículo 43, una vez despidió la gente, subió al monte para orar, como solía hacer. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo orando. Aun cuando estaba cansado, aun cuando nuestro Señor Jesucristo había tenido la presencia de Dios, trayendo la palabra de Dios a las multitudes, estaba cansado, estaba abrumado. Dice que Jesús se apartaba y fue a orar. Dice la palabra de Dios que en ese momento que Él se apartaba de las multitudes. Mateo 5, versículo 17 dice, pero Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Aún durante diferentes tiempos se apartaba a orar el Señor, se apartaba a estar solo. Y la idea es que el desierto donde Dios lo estaba llevando, donde el Espíritu de Dios lo estaba llevando, era no simplemente para ser tentado por el diablo, pero era un lugar donde iba a recibir la fuerza de Dios en su vida, donde iba a recibir la presencia de Dios. El Espíritu de Dios no lo llevó al desierto simplemente para que fuera tentado por el diablo, pero lo llevó al desierto porque necesitaba recibir la fuerza de Dios por los 3 años que venían. Los 3 años de ministerio público que iba a tener nuestro Señor Jesucristo, necesitaba recibir la fuerza de Dios. Y se apartaba al desierto. Dice en Santiago 4:6 que cuando nosotros somos tentados en muchas formas es porque nos estamos llevando por nuestras propias debilidades, dice en Santiago capítulo 1. Pero Jesús estaba recibiendo la fuerza de Dios cuando se apartaba al desierto. Porque en ese momento donde nosotros recibimos la fuerza, cuando estamos esperando, Señor, no te escucho, es cuando el Señor quiere ministrar a nuestro corazón. Cuando estamos solos, cuando no tenemos ninguna otra distracción en nuestras vidas. Es ahí donde Jesús recibió la energía, recibió la promesa de Dios, donde se acercó, podía tener el entendimiento de su propio, de quién era en su carácter y cómo Dios lo estaba desarrollando. Cómo él se podía enfocarse en su alma. Y Dios estaba hablando a su corazón. Y la pregunta para ti esta mañana es, ¿tienes un lugar así? ¿Tienes un lugar donde puedes apartarte lejos de cualquier distracción para escuchar la voz del Señor? O simplemente para estar solo, pensar y orar y leer la palabra. Muchos de nosotros vivimos en un mundo donde constantemente hay distracciones. Siempre hay ruidos alrededor de nosotros. Yo estaba en el hospital con mi hija y el hospital es un lugar donde hablamos acerca de donde una persona puede descansar, tiene reposo, puede estar en un lugar muy callado, pero si han pasado una noche en el hospital, saben que continuamente están entrando, están picando a uno, están chequeando las máquinas, están haciendo preguntas constantemente. Y la verdad es que aunque físicamente tienes las medicaciones y la atención médica, no puedes realmente descansar.
¿verdad? No, realmente no puedes descansar, no puedes estar en tu propia cama comiendo tus propios alimentos con tus seres queridos, tener una noche en paz, en tranquilidad, porque continuamente estás escuchando las máquinas, ¿verdad? Pip, 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 ¿verdad? Y mandes, empujar el botón para que alguien entre a chequear esa máquina, ¿verdad? Y eso de veras es un ejemplo de la vida que muchos de nosotros vivimos, de que queremos estar descansando, estar en un lugar donde de veras podemos recibir la promesa y escuchar el Espíritu de Dios y simplemente descansar. Y estamos tan distraídos. Todo el mundo cambió en 2017 con la invención del teléfono celular, del smartphone. Nunca nos podíamos imaginar el cambio radical que vino a nuestras vidas por el teléfono celular, el iPhone específicamente y los smartphones, porque ahora tenemos la distracción constante en nuestras vidas y información infinita en nuestro bolsillo, tecnología, las redes sociales que continuamente no nos dan el momento para estar con nuestras familias. Aún estando en el hospital con mi hija, continuamente, que es algo que Dios había hecho tan grande en nuestras vidas y estamos dando gracias, Señor. Se escuchaba en su bolsillo el ping, ping, ¿verdad? Todos los diferentes alarmas que vienen de las distracciones que vienen en nuestras vidas. Y yo me acuerdo en ese momento diciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Porque esa persona puede esperar. No me importa que eres el último noticiero de cualquier cosa. Yo quiero estar presente en este lugar. Yo quiero estar presente en este momento, no solamente físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Y por eso Jesús fue llevado al desierto, para estar en el desierto, enfocarse con el Señor, enfocarse espiritualmente, físicamente, emocionalmente, donde todo su enfoque estaba en su relación con Dios y el propósito que Dios tenía para su vida, porque sabía lo que venía. Y muchos de nosotros, aunque estamos en nuestras casas, estamos aislados, estamos tomando precauciones, muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a estar solos con el Señor, buscar ese momento de estar con el Señor. Por eso fue llevado al desierto. Dicen que la tecnología puede ser una bendición, pero al mismo tiempo puede ser la distracción más grande en nuestra vida. ¿Dónde has llevado para estar tranquilo con el Señor? Dicen que una de las diferencias es con la invención del carro y la invención de aviones, que en vez de tomar ese tiempo para enfocarnos y pensar de lo que estamos pasando en nuestro viaje, ahora es instantáneamente, ¿verdad? El viaje. Hemos llegado a un lugar instantáneamente. Nos ha quitado ese momento de enfocarnos en las cosas más importantes de la vida. Pero Dios estaba haciendo algo. Dios llevó a Jesús al desierto para enfocarse en el tiempo de lo que estaba haciendo. Y hay tres cosas que yo quiero enfocarnos en este momento en buscando al Señor. Y esto va a ser un sermón muy breve, porque Dios me ha puesto tres cosas en mi corazón en este tiempo para enfocarme de cómo recibir la fuerza y el poder y la promesa de Dios. Número uno es buscando ese tiempo de soledad con Dios. Que Jesús hizo tres cosas para buscar la presencia de Dios, que tal vez parecen diferentes, pero vemos que Dios bendijo esas tres cosas. Número uno estaba caminando. Jesús caminó. Dicen que la distancia desde Galilea, donde estaba, hasta el desierto donde iba, era más de 30 millas. ¿Cómo llegó Jesús allí? Fue caminando. Empezó a caminar. Caminó no solamente de Galilea, caminó hasta el desierto. Y después, cuando llegó al desierto, ¿qué estaba haciendo? Dice la palabra de Dios que estaba caminando alrededor de todo el desierto. Y cuando caminaba, oraba. Muchos de nosotros pensamos que tal vez dice, bueno, a mí se me dificulta estar solo, se me dificulta entrar a un cuarto a orar la palabra de Dios, estar ¿verdad? En un closet y estar en la oscuridad y orar. Yo me aburro, eso no soy yo. Vemos el ejemplo
del Hijo de Dios, que cuando quería estar solo con el Señor, lo que hacía, caminaba por todo el desierto, caminaba hasta llegar. Y algo, tal vez tú eres una persona que dices, a mí se me dificulta tomar el tiempo para tomar ese momento con el Señor. Yo quiero animarte, tal vez tú puedes ir a caminar. Puedes estar trabajando. Uno de los momentos más impactantes que yo he tenido en mi vida es simplemente caminando alrededor con un hermano de Dios, caminando, orando. Porque algo pasa cuando salimos a caminar, la sangre empieza a fluir a nuestro cuerpo, empezamos a tener una diferente perspectiva de lo que está pasando. Y Jesús, allí es donde recibió la presencia de Dios, caminando hasta en el desierto. Y no simplemente caminaba, pero oraba. Pero no solamente caminaba. Número 2 es que caminaba ¿dónde? En la naturaleza. En la naturaleza, salía a la naturaleza, en la creación del Señor para escuchar la voz del Señor. Y ahora quiero tomar una pausa muy breve y decir, nosotros creemos que Dios creó la naturaleza, no recibimos una energía especial o algo que no es bíblico de la naturaleza como si fuera un Dios o algo. No, pero hay algo diferente que viene cuando salimos a estar en la creación de Dios. En crear nuevos hábitos en nuestras vidas, salir a estar en la creación que Dios ha hecho. Y lo vemos no solamente en que Jesús siempre estaba orando en jardines o estaba saliendo al desierto, a lugares públicos, no en lugares cerrados, pero en la creación de Dios a orar. Y dice, porque se acuerdan que cuando Adán nombró los animales, ¿dónde estaba? Estaba en el jardín. Estaba afuera, estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Y es ahí donde recibió algo tan importante. Se dio cuenta que Adán estaba nombrando los animales. ¿Saben por qué? Dios le dio ese trabajo en la creación para que él se diera cuenta de una cosa. Necesito una esposa. No puedo estar solo. Dios le dio esa revelación cuando estaba en la naturaleza haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Porque es allí donde nosotros podemos recibir y podemos ver algo diferente cuando estamos caminando, estamos en la creación del Señor afuera. Y número 3 es tal vez lo que es más difícil para nosotros. Lo que es lo más difícil para nosotros es el silencio. En un lugar, si has ido a un desierto, has ido a un lugar tan diferente, un lugar donde hay ninguna persona alrededor de ti, donde puedes estar en silencio. Muchas personas tienen miedo de estar en un lugar tan callado, con tanto silencio, porque no quieren estar solos con sus propios pensamientos, con sus propias luchas. Pero es allí donde nosotros podemos pensar, donde el Señor empieza a ministrar. Hay una persona que dijo, a mí no me gusta estar solo con mis propios pensamientos porque es una mala vecindad. No me gusta, no sé lo que voy a encontrar ahí. Pero es en el silencio y la presencia de Dios donde Dios empieza a ministrar a nuestro corazón, donde cosas que hemos estado escondiendo, sentimientos, emociones, pensamientos, Dios empieza a desenvolver y empieza a revelar lo que de veras está pasando en tu vida. De veras lo que ha estado pasando. Y hemos pasado como una nación, como una iglesia, como familias, muchas cosas en estos últimos 5 meses, 6 meses. Mucho que todavía no hemos desempacado, no hemos pensado, tenido tiempo de reflejar en lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, número 3 es estar en silencio. El silencio de Dios. Porque es ahí donde Dios empieza a hablar. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando no puedo salir es pongo diferentes sonidos de la naturaleza. Me encanta poner los sonidos de las olas del mar. Sin música, sin nada, pero simplemente el sonido de las olas del mar que pongo en mis audífonos mientras estoy con la familia cuidando a los niños. Y simplemente escuchando el ritmo de la creación de Dios.
cierro mis ojos y empiezo a orar y diciendo, Señor, ¿qué de veras quieres revelar a mi corazón en este momento? Porque estamos hablando acerca de los ritmos de la gracia de Dios y nosotros vivimos en un mundo de tanto distracciones y de tantas cosas que están pasando, que una de las armas más grandes que usa el diablo en nuestras vidas es la distracción. Entonces, ¿cómo puedes este día, esta semana decir, Señor, yo voy a hacer algo diferente activamente? Tal vez es caminar. ¿Cómo voy a pasar tiempo en la naturaleza que has dado para que pueda tener este descanso? Dicen que las personas que salen a caminar, las personas que pasan tiempo en la naturaleza, han hecho estudios que las personas que pasan más tiempo, tal vez es en la playa o en las montañas, que ellos se sienten, en un estudio dijo, se sienten 5 veces mejores que las personas que han pasado todo su tiempo adentro de la casa. Y la pregunta es, ¿por qué? No hicieron nada diferente, simplemente estuvieron afuera en la naturaleza y Dios empieza a hacer algo en nuestras vidas, empieza a hacer algo, a cambiar nuestra forma de pensar, nuestras emociones, porque es parte de la gracia y el ritmo de Dios. Entonces esta mañana, mientras pensamos de todo lo que Dios está haciendo, la promesa de Dios, Dios hizo algo y estuvo por cuánto tiempo en ese lugar desolado. Fue 40 días. Y el 40 días no simplemente es un número que fue inventado por una persona, no. En la palabra de Dios vemos que cuando Dios quiere hacer algo grande en la vida de un líder, de una familia, de una persona, a veces en una comunidad es 40 días. Elías pasó 40 días al lado del río. Pablo estaba en la soledad por 3 años, recibiendo la dirección del Espíritu Santo y de Dios. Vemos que David pasó años en una cueva en el desierto, escondiéndose ¿de quién? De Saúl, y escribió las canciones más preciosas que tenemos en el libro de los Salmos para recibir la palabra de Dios. Vemos que Juan el Bautista pasó tiempo en el desierto. Moisés estuvo por 40 años, ¿dónde? En el desierto de Egipto. Porque cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios está haciendo algo diferente, siempre nos lleva a un tiempo de soledad y de desierto. Y es en ese momento donde estamos luchando con el enemigo más grande que tenemos en la vida, que les quiero decir, hermanos, que no es el diablo, porque Dios ha derrotado el enemigo y nos está atacando. Claro que sí, oramos por protección, pero el enemigo más grande a veces somos nosotros mismos. Es la falta del arrepentimiento, es la falta de tomar el tiempo simplemente y decir, yo voy a estar presente. Voy a estar presente con el Señor. Voy a hacer algo, voy a caminar, voy a estar en la naturaleza de Dios. Voy a estar en el silencio. Y la soledad y el silencio son 2 cosas muy diferentes. Nosotros podemos estar en un lugar en silencio, presente, donde hay muchas personas alrededor. Vimos eso en el ministerio de Jesús. Aunque vinieran las multitudes, Jesús todavía tomaba el momento para estar en silencio con su Padre Celestial. Y le encantaba hacerlo. Entonces, quiero animarnos esta mañana que Dios está hablando a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Y tal vez el Espíritu Santo te está dirigiendo a tomar ese momento, hacer un ritmo diferente cada semana, tal vez cada día en tu vida, decir, estos 4 horas voy a hacer algo diferente. Voy a empezar nuevos ritmos en mi vida, ritmos de la gracia de Dios. Dicen que los pastores normalmente solo duran 5 años en una iglesia. 5 años. Y después de 5 años, por la presión, por los ataques del diablo, por cualquier cosa que no ha salido en la forma que él quiere, toman otra posición en otra iglesia. O muchos se retiren del ministerio completamente. Y como un pastor y como un miembro de la palabra, como un evangelista,
Dios, uno de los compromisos que he hecho es, Señor, yo quiero hacer esos ritmos de la gracia de Dios en mi vida, porque yo quiero estar aquí por 20, 30, 40 años, los días que me das, los años que me das, pero necesito hacer diferentes ritmos de la gracia de Dios en mi vida, para estar en tu presencia y para escuchar tu voz. Aun cuando estoy preguntando, Señor, pero ¿qué pasa? No escucho nada. Es exactamente en ese momento, en el silencio, que Dios quiere hablarte, que está guiándote, que va a hacer algo. Pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, no nos esperamos. Porque fue después de ese evento, ¿se acuerdan que fue después de la tentación? Y cuando vino el diablo a atacar a Jesús en el desierto, ¿cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios estaba tan profundo en su alma que inmediatamente cuando el ataque del diablo viene, y normalmente, ¿qué es el ataque del enemigo? Toma una palabra, una promesa de Dios y la empieza a cambiar. La empieza a decir, bueno, Señor, de veras dijiste que ibas a protegerme, pero de veras estás conmigo. Yo cuando estábamos manejando hacia Tampa, esperando, yo recuerdo trayendo las palabras y las promesas de Dios venían a mi mente, pero en ese momento yo recuerdo que el enemigo me empezaba a decir, pero de veras vas a proteger tu hija Dios, de veras va a hacer algo, de veras, bueno, pero tal vez esa promesa fue para tal persona o no la estás escuchando bien. Y yo recuerdo que en ese momento tuve que hacer una decisión y tuve que decir, Señor, tú vas a estar conmigo y con mi hija, o no hay otra, porque yo estoy confiando en ti. Como dice Jacob, dice, aunque tú tomes mi vida, Señor, yo confío en ti y en tus promesas. Y vimos que cuando Jesús fue tentado, cada vez que fue tentado por el diablo, fue que el diablo tomó la palabra de Dios y lo pensó a cambiar, a torcer, a decir que es algo diferente. Y fue la soledad, fue ese tiempo y los ritmos de la gracia de Dios que inmediatamente respondió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú quieres, puedes cambiar estas rocas a pan. Y inmediatamente dice Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, pero cada palabra que viene de la boca de Jesús, de Deuteronomio capítulo 4. Y solamente viene cuando nosotros tomamos ese tiempo y aprendemos diferentes ritmos de la gracia de Dios. Que cuando vienen los ataques del diablo, del enemigo, podemos decir, pero dice la palabra de Dios. Porque no son simplemente creo la palabra. Yo he tenido la experiencia de la persona de Dios y yo conozco la palabra, porque la palabra es una persona y se llama Jesucristo. Al fin, y vimos la palabra y el ministerio de Jesús que vino después de esos 3 años. La expectación de lo que Dios va a hacer en tu vida después de este tiempo, nosotros no nos podemos imaginar. Efesios 3:20 dice, aquel que puede ser más de lo que podemos pensar, imaginar, por medio de la gracia y poder de Dios. Y Pablo estaba escribiendo a los efesios que estaban pasando un tiempo muy difícil. Y decía, viene la promesa, Dios quiere hacer más de lo que puedes pensar e imaginar. Pero primeramente viene un tiempo de soledad y desierto. Deje que sea de bendición a ti y a tu familia y de refrescarte. En vez de desanimarte, en vez de amargarte, en vez de decir, yo he estado esperando todo este tiempo y voy a esperar más, Señor. Porque Dios está haciendo algo en ese momento. Y vemos al fin de la vida de Jesús, antes de ir a la cruz de Calvario. ¿Qué pasó? Vemos que Jesús también llevó ahora a sus discípulos y fue al jardín de Getsemaní. Y ahí se arrodilló, caminó todo ese tiempo, estaba en la naturaleza, en el jardín de Getsemaní, y en silencio y en soledad se arrodilló y dijo, Señor, aparte esta copa de mí. Si tú quieres, aparte esta copa, el sufrimiento de la cruz, Señor, pero si es tu voluntad. Y dicen que en ese momento, dice la palabra de Dios, que vino a ministrar la presencia, el Espíritu de Dios y el ángel del Señor para traer la fuerza que necesitaba
para que nosotros podamos ser nombrados hijos y hijas de Dios. Entonces esta mañana, hermanos, yo quiero animarte, los ritmos de la gracia de Dios. ¿Cómo puedes estar en la creación del Señor, caminar, hacer algo diferente y estar en la soledad tal vez con tu esposo, tu esposa, con tu familia y decir, Señor, quiero recibir tu palabra, hacer algo diferente en mi vida, porque yo no quiero que los ritmos de la gracia de Dios sean la bendición de otra persona, pero sean para mí y mi familia. Ahora estén con ustedes hoy y toda esta semana. Dios los bendiga. Vayan con Dios.